Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más, un video más acá en NTV y hoy vamos a estar tocando un tema súper interesante, Paul. Vamos a hablar acerca de las características de los líderes carismáticos, digamos, estos psicópatas integrados que usan máscaras para lograr envolver a sus víctimas y hacerlos parte de circuitos en los cuales ellos, lamentablemente, pues empiezan su proceso de victimización. ¿Cómo te encuentras hoy, Paul Moctezuma? Muy bien, muy contento por este tema que vamos a tocar de la mano de un gran especialista. El día de hoy estamos muy contentos y muy emocionados porque sí, es hablar de estos temas tan importantes, ¿no? Cómo se concatena de repente el derecho penal, el derecho y los derechos humanos y la manera en que se pueden abordar estos temas de las de los casos criminales, sectas y también organizaciones coercitivas. Sí, y hablando de todo esto, hoy tenemos como un invitado especial al mayor experto en sectas a nivel mundial que, bueno, está haciendo un gran trabajo, una gran labor por ayudar a las personas a entender de manera legislativa cómo se puede llevar a cabo y a la justicia justamente este tipo de fechorías, mejor dicho. Así que, bueno, tenemos a Carlos Bardavío justamente hoy en el programa, lo vamos a subir en este momento. Bienvenidos, agarren sus botanitas, pónganse cómodos, que este programa promete muchísima información. Así que, sin más que agregar, bienvenido, Carlos Bardavío. Bueno, mi gente, y aquí tenemos con nosotros justamente a Carlos Bardavío, uno de los más expertos en los grupos sectarios. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te encuentras? Y bienvenido al programa. Pues muchas gracias, Edgar y Paul, por vuestra invitación y la verdad es que me llena de orgullo, ¿no? Pues estar en vuestro canal que he estado siguiendo este último año, sobre todo porque me parece que es un canal muy educativo y también es un canal en donde se muestra mucho respeto en todo este caso, ¿no? Tan controvertido y tan complejo como es el caso de Sergio Andrade y Gloria Trevi, etcétera, ¿no? Perfecto. Carlos, ¿por qué no comenzamos con este episodio un poco hablándonos de ti, de tu carrera, de cómo has Mm. llegado justamente a formar parte de, pues, de las grandes mentes que están detrás de entender qué significan estas estructuras sectarias, psicopáticas? Pues fíjate que casi fue por de casualidad. Yo empecé haciendo una investigación antes de hacer la tesis doctoral, una investigación previa que había que hacer en España, bueno, antes de hacer la tesis doctoral, se exigía, ¿no? Era una especie de máster. Y traté el tema dentro del derecho penal del autor por convicción y el autor de conciencia, que son aquellos sujetos, aquellos victimarios que cometen delitos porque moralmente o religiosamente o cualquier otro motivo, digamos, de convicción moral, cometen delitos porque entienden que el delito está justificado moralmente, ¿no? Por ejemplo, terroristas o algunos objetores de conciencia, que son casos diferentes, ¿no? Evidentemente, el terrorista del objeto de conciencia. Y uno de los temas que traté en esa investigación fue el tema de las sectas. Además, ya me gustó, hice, digamos, un capítulo ahí. Y ya cuando empecé a hacer la tesis doctoral, pues mi director de tesis, Miguel Polaino Navarrete, catedrático de la Universidad de Sevilla, me recomendó hacerlo sobre las sectas en derecho penal, porque nadie en España había escrito en derecho penal sobre las sectas. Es un ámbito que nadie había entrado dentro del derecho penal, de la academia, ¿no? Del derecho penal había entrado a estudiarlo. Y la verdad es que fue una cosa muy positiva, puesto que entraba en un tema muy poco estudiado en España, pero luego me di cuenta de que realmente se había estudiado muy poco a nivel mundial. A nivel mundial. Sí que se había tratado ya en la psicología, en la psiquiatría, en la criminología, en la sociología, el tema de las sectas. Sobre todo me refiero a las sectas en un ámbito, en una perspectiva penal, ¿no? O criminal. Pero en el derecho penal, que es una ciencia aparte, digamos, para que vuestros seguidores, suscriptores lo entiendan, el derecho penal tiene una ciencia digamos, tiene unos parámetros para saber si alguien, cuando comete un delito, es luego culpable, ¿no? O cuando alguien comete el hecho delictivo, mejor dicho, no el tipo penal que se dice, el artículo del Código Penal, eso es una cosa. Luego hay que saber también si es culpable, ¿no? Y hay que pasar por digamos, unas pruebas, ¿no? Pues dentro de la ciencia del derecho penal esto apenas se había escrito a nivel mundial, hasta donde yo sé. Y esto fue positivo porque es algo muy bonito, porque hay que estudiar psicología, psiquiatría, hay que estudiar un poco de todo, que es de lo que trata mi tesis doctoral que publiqué en 2018 y se llama Las sectas en derecho penal. Es un tocho que no recomiendo a nadie que no haya estudiado derecho, porque es un tocho de 1000 páginas
puede aburrir a todo el mundo. Pero también tiene un elemento negativo, que había que trabajar mucho, muchísimo. Y eso lo combiné con mi labor como abogado. Yo ya en aquel momento ya era abogado, desde el año 2007, y pues fue muy trabajoso y duro. Y luego ya publiqué en 2023, el año pasado, un libro, precisamente porque yo tengo muchos vínculos en México, tanto personales como profesionales. Vamos, por igual, tengo familia, muchas amistades en México. La verdad es que, de hecho, voy mucho a México. Dentro de un mes vuelvo a estar en México, por cuestiones profesionales y personales, porque también se acerca la Navidad, evidentemente. Y yo presenté este libro en el Congreso de la Unión, creo que fue el día 22 de agosto de 2023, hace un año y poco, y tuvo bastante buena recepción, puesto que es un tema que no se trabajaba legislativamente o, digamos, de forma un poco seria en la ciencia del derecho penal. De hecho, estuve asesorando a una diputada que presentó también el año pasado una propuesta de reforma del Código Penal Federal para incluir dentro del delito de trata de personas el concepto de persuasión coercitiva, que es un concepto que antes se llamaba lavado de cerebro. Lo que pasa es que ese concepto de lavado de cerebro era un poco vulgar y se trata más académicamente el concepto de persuadir, ¿no? Persuasión, convencer de forma coactiva o coercitivamente, ¿no? Una persuasión que en verdad lleva a la víctima a comportarse en contra de su propio interés o sus propios bienes jurídicos, en contra de sus libertades, sin saber que se está yendo en contra de ella misma, ¿no? de la víctima, por orden y mandato de un gurú, de un líder sectario, etcétera, ¿no? Y el libro que tienen a ustedes aquí en pantalla es un libro que es mucho más, digamos, comprensible. Está hecho no para el público mexicano en el sentido, sino mucho más fácil de entender, y evidentemente para el mundo mexicano, porque trata sobre las leyes mexicanas, en definitiva. Y hago una propuesta ahí de reforma del Código Penal Federal al objeto de incluir un delito que se llama de persuasión coercitiva, al igual que hice en España, al objeto de que las víctimas tengan en dónde agarrarse para poder denunciar, porque si no, muchas de las veces lo que sucede es que, como los códigos penales habitualmente no tienen una fórmula de coacción tan sutil como es esta persuasión coercitiva, muchas veces cuando llegan a la policía, llegan al Ministerio Fiscal, pues, y estos no comprenden tampoco este tipo de delitos porque es muy complejo, pues se archivan muchas veces las denuncias. Entonces, bueno, un poco mi grano de arena estoy intentando implantar junto con otros colegas es que se comprenda esta problemática no solo en España, sino también en México, por estos vínculos personales y profesionales, porque tengo socios ahí en México, en Ciudad de México, con los que trabajamos precisamente estos casos de sectas coercitivas o sectas criminales que utilizan ese tipo de adoctrinamiento para que la víctima obre en contra de sus propios intereses muchas veces. Impresionante. Hola, ¿alguna pregunta? Wow, demasiado interesante. Y bueno, la verdad es que estamos muy, muy contentos de tenerte aquí, Carlos. De verdad, tu participación en Estafador de Sueños derivó en que nosotros hicimos un pequeño análisis de esa participación tuya con Liliana Regueiro. Y la verdad es que esto da para muchísimo, o sea, muchísimo. De verdad es que es un tema que no tiene fin. Y me encanta, o sea, la labor, de verdad, queremos reconocer la labor que tú tienes. Y, muchas gracias. Y genial, o sea, y en ese sentido, quiero hacerte la primera pregunta que se me vino a la mente, que es relacionada con México, precisamente. Hablando de lo que tú estás diciendo ahorita, mi primera pregunta para ti sería, Carlos, ¿cómo valoras el desarrollo del proceso judicial en el caso Trevi Andrade en términos de derechos y garantías procesales? Yo recuerdo, y no pude olvidar la parte en la que tú pones en la mesa lo del estoy intentando recordar. Sí, lo de el autor. El protocolo de Palermo. El protocolo de Palermo del delito de trata de personas, sí. Que estaba vigente en esos años. Entonces, bueno, esa es mi pregunta.
Pues te agradezco mucho la pregunta porque, a ver, es complejo, ¿no? Contestar, porque es una pregunta que luego hay que aplicarla, ¿no? O responderla respecto al propio caso en sí, ¿no? Y además en California, que es una legislación diferente de la estadounidense. Pero sí que es cierto que yo estuve estudiando también este último año la ley de California que permite demandar civilmente dentro de esa ventana de prescripción. La verdad es que es una ley muy importante, tiene mucha relevancia, puesto que permite a víctimas de cualquier tiempo denunciar agresiones o abusos sexuales, según la terminología que empleemos. Sobre la agresión sexual normalmente es con violencia e intimidación, y el abuso sexual sin violencia o intimidación, pero eso según la legislación. Y el caso es que esta ley permite eso, y eso es una garantía para que no se olvide el pasado, puesto que normalmente todas las leyes a nivel mundial, muchos delitos, excepto en el derecho penal internacional, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, normalmente llevan un plazo de prescripción. Un plazo de prescripción es que tenemos un tiempo para denunciar. Y si no, pues digamos el fundamento de esto es la sociología del tiempo, es al objeto de que el sistema no colapse. Pero en ciertos delitos, más allá del derecho penal internacional, es conveniente que no se olviden. Por lo tanto, California me parece que hizo algo excepcional, y que yo creo que sería difícil de plantearlo en México o en España, pero oye, nunca se puede perder, digamos, la esperanza en que en México se pudiera hacer también. Dicho esto, respecto a lo que me preguntas del tema de las garantías procesales, efectivamente es un caso que el tema ya, por ejemplo, que se respeta que las víctimas no se puedan ahora mismo reconocer, es decir, que llevan esa nomenclatura, ese nombre de Jane Doe o Jane Does, ¿no? Es muy importante al objeto de que no exista, digamos, ningún tipo de presión o coacciones contra ellas. También es cierto que es un tema civil, en donde realmente, si bien se puede conocer una verdad cercana a la penal, ¿de acuerdo? Porque para poder llegar a una conclusión se va a necesitar pues todo tipo de pruebas. Efectivamente, el procedimiento, tal y como yo lo estoy siguiendo, está siendo exquisito por parte del juez que actualmente está llevando el asunto. Recuerdo que en los primeros meses hubo un jaleo de competencias y tenía que llevarlo el de Pasadena o el de no sé otro lado, pero realmente el juez lo está haciendo muy bien. ¿Qué sucede? Que es un tema muy complejo. El propio juez está diciendo que es un tema muy complejo, y además hay muchas partes. Y necesita de mucho tiempo este procedimiento, y a veces está en un tiempo, digamos, normal. Es decir, que este tipo de procedimientos tan complejos, al tener tantas partes, y ojo, los posibles testigos que va a llevar cada parte, ¿no? Cada parte demandada y demandantes, pues va a ser un procedimiento muy largo y muy costoso. Efectivamente, la protección que tiene con ese nombre de la Jane Doe hace que se respete sus derechos fundamentales al objeto de no tener ningún tipo de presión. Pero por la noticia que estoy escuchando y también las manifestaciones de otras posibles víctimas, pues me da a mí la sensación de que es posible que algunas otras se atrevan, lo digo en el sentido positivo, a denunciar o a demandar, e inclusive quién sabe si a lo mejor el año que viene o el siguiente se vuelva a abrir esa ventana de prescripción, puesto que si ya una vez se ha hecho, nada impide que California vuelva a votar a favor de abrir una nueva ventana de prescripción, al objeto de que otras posibles demandantes de otros casos, o inclusive se pudieran unir. Porque ahí está un poco el debate también. Es decir, ¿pueden otras víctimas de este caso unirse al procedimiento? Yo no lo tengo claro. Entonces, en cuanto a garantías procesales, yo creo que se están cumpliendo, y lo que hace falta, en definitiva, es que el procedimiento llegue a juicio y se expongan todas las pruebas. Genial, muchas gracias. Perfecto, Carlos. Bueno, Carlos, según entiendo, tu misión en cuanto a la parte social y humana es justamente estructurar un conjunto de leyes que puedan llevar a cabo una protección de las personas que sufren de procesos de victimización, en los cuales estos líderes pues abusan de ellos. Te quería preguntar, ¿cuáles son para ti las características principales de estos líderes que forman estos digamos, circuitos o conjuntos de familias o lo que puedan determinarse? Pues mira, fíjate, Edgar, que
para que la gente lo entienda muy rápido, el líder sectario es muy similar al maltratador. Es muy similar. Es decir, nadie que entra en un grupo coercitivo de cualquier tipo o secta destructiva, que es algo más específico, llega el primer día y le dicen vas a ser agredida sexualmente o vas a tener que consentir abusos sexuales o vas a tener que estar bajo servidumbre o vas a tener que comer cosas podridas, como en el caso de Sergio Andrade, ¿no? Entonces, en el caso del maltratador pasa también lo mismo. El primer día tu pareja no te da una bofetada, el primer día. ¿Qué sucede? Que son personajes, y además la psicología más autorizada, tanto en Europa como en España y Latinoamérica, en el ámbito del maltrato, de la violencia de género o violencia doméstica, está mucho más estudiado. Pero sí que es cierto que en el tema de sectas destructivas ya hay muchos estudios que hacen ese paralelismo entre el líder sectario y el maltratador. El maltratador y el delincuente más cercano también al delito de trata de personas, porque son personas sin escrúpulos. Mira, fíjate, por hacer un repaso muy rápido del perfil de tanto de maltratador como de líder sectario, son personas que la psicología ha ubicado con ciertas, digamos, trastornos como trastorno esquizoide, incluso borderline, narcisistas, antisociales, inclusive pasivo-dependientes o compulsivos. Psicopáticos también, que yo sé que en vuestro canal habéis tratado mucho la psicopatía o la sociopatía, que es, digamos, un grado, por decirlo rápidamente, inferior. Y luego también pues, ese ánimo controlador, ¿no? que tienen digamos, continuamente, ¿no? Esa ansia de poder. Y en cuanto a los líderes sectarios, fíjate que lo que la psicología más autorizada comenta es que son también precisamente narcisistas, tienen una psicopatía o tienen una sociopatía. De hecho, hay un autor que me gustaría mostraros en pantalla, que se llama José Miguel Cuevas Barranquero y Jesús Canto Ortiz. Os enseño aquí en pantalla este libro. Es un libro, aunque es español, se llama, ya si quieres luego te lo paso, Sectas, cómo funcionan, cómo son sus líderes, efectos destructivos y cómo combatirlas. Este es un libro que publicó este colega mío, él es psicólogo, hizo una tesis doctoral sobre sectas destructivas y la personalidad impositiva. Y él resume muy bien el perfil del líder sectario, cosa que también, como decía anteriormente, tiene que ver mucho con el perfil de maltratador. Y él dice, y os leo comento alguna de sus conclusiones, es que lo que hace el líder sectario es que la organización, es decir, los miembros de la organización estén en coincidencia con sus deseos, inclusive con sus deseos más o menos ocultos. Oh, wow. Es decir, ¿por qué? Porque se instrumentaliza al grupo al objeto de que todo el mundo esté, digamos, conforme con sus deseos o con sus quehaceres o con su manera de pensar, ¿de acuerdo? Luego tienen un carisma y una cara amable, ¿no? Son personas que aparentemente son brillantes en todo lo que hacen. Esto se podría asociar a Sergio Andrade en cuanto que era una persona muy válida en cuanto a la producción de música o en cuanto a la dirección, claro. El tema es todo lo que estaba oculto, ¿no? Evidentemente, al menos en el caso de Karina Yapor, en donde fue evidentemente condenado, ¿no? Y luego tiene una gran capacidad oratoria y comunicativa. Es decir, esto se asemeja mucho al maltratador que se presenta ante la sociedad de manera limpia y brillante y todo el mundo piensa, ¿cómo es posible, luego una vez condenado un maltratador, que no detectáramos ningún tipo de síntoma? Esto suele ser habitual. El maltratador esconde, digamos, sus deseos más ocultos, ¿no? O su malicia para luego en público, al contrario, exponer todas sus virtudes o toda su brillantez, ¿no? Al igual que el estafador. El estafador también engatusa, embelesa, tiene una facilidad de palabra, tiene mucho carisma. Es decir, que los delincuentes de este tipo de clases, ¿no? También los delincuentes de cuello blanco, delincuentes económicos, tienen una facilidad para vender su
sus productos, que luego choca con la realidad de las condenas que obtienen, porque no es fácil de percibir, ¿no? También, por hacerlo brevemente, se presentan, ¿no?, muchas veces también con biografías oficiales, pero falsarias, es decir, con logros que realmente no han conseguido, contando historietas o historias, ¿no?, de que han publicado tal cosa o han hecho tal cosa o tienen tales títulos o tienen tales, digamos, incluso poderes a veces adivinatorios o poderes sobrenaturales que nadie ha visto, pero que poco a poco van calando en los miembros de un grupo coercitivo de este tipo, ¿no? Luego también, como decía anteriormente, tienen unos rasgos narcisistas en su personalidad, son de tipo dominante, tienen aspectos de, o exponen aspectos de grandiosidad, incluso paranoide. Es decir, muchas veces el líder sectario tiene esa grandiosidad paranoide de haber conseguido o que va a conseguir cosas grandes, o que ha visto a Jesús, o que ha visto algún tipo de elemento sobrenatural o divino, ¿no? También a veces el maltratador, por hacer el símil, vende esa apariencia de que todo lo que hace lo hace bien, y que los demás lo hacen mal. Ahí digamos, se detenta, ¿no?, en parte esos rasgos del narcisismo. Y luego hay otro elemento, ya para finalizar, porque tampoco quiero que esto sea una especie de clase, ni mucho menos, No, está genial. muestra pues una especie de narcisismo maligno. ¿A qué voy con esto? A que el narcisismo, al igual que la psicopatía, es neutra. Es decir, nadie va a prisión por ser psicópata o por ser narcisista. Pero es un rasgo que mal utilizado, porque el narcisismo puede tener efectos positivos o en la psicopatía puede tener efectos positivos. Yo en algún canal he dicho, precisamente sobre este tema, que había un psiquiatra que decía, oiga, es que si yo contrato a un abogado, por ejemplo, no digo a mí, pero un abogado Claro. que sea psicópata, porque no voy a decir que yo que soy psicópata, porque se estaría feo, ¿no? O sea, Sí. es normal, ¿no? Sería, decía este doctor en psiquiatría, decía, yo contrataría a un abogado psicópata porque va a tener menos escrúpulos luego para defender mi caso. Entonces, la clave en verdad no es la psicopatía o el narcisismo, sino son elementos para entender el por qué ha llegado al punto de no tener compasión y perpetuar, digamos, los delitos. Por tanto, al final son personas que también demuestran, dice la psicología más autorizada, cierta inestabilidad emocional, ¿no?, con una rápida alternancia entre los estados emocionales y de proximidad y de cariño. Es decir, van alternando, ¿no? Y luego, ya para finalizar, esto no lo digo yo, por ejemplo, este libro que antes he mostrado, de José Miguel Cuevas Barranquero, que es el doctor especializado en estos temas, comenta todos estos rasgos, si bien es cierto que hay que decir que hay muy pocos estudios que hayan podido, digamos, examinar en persona a este tipo de líderes. ¿Por qué? Porque o acaban en prisión y no quieren hablar, o dos, acaban algunos de ellos muertos, otros acaban en muchos casos casualmente con cánceres, aunque hoy en día es verdad que es una de las causas de mortalidad más altas a nivel mundial, y por lo tanto los estudios se basan más en todas las referencias que dicen las víctimas que en estudios, digamos, directos respecto al líder sectario. Pero en definitiva, para terminar, hay un vínculo muy claro entre el maltratador oculto que maltrata en la intimidad, ¿de acuerdo?, y el líder sectario, pero con una gran diferencia. El líder sectario puede manipular de forma, incluso dominar en público sutilmente. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que vemos y en lo que escuchamos y en qué grupos entramos. Perfecto. Paula, ¿alguna pregunta? Wow, súper interesante, de verdad, Carlos. Y es que están en todo, en todas las esferas, digamos, como que sus personalidades se adecúan mucho al poder, obviamente, siempre es como que en busca del poder. Y hoy en el mundo, Edgar lo dice mucho, ¿no? O sea, yo creo que son el gran enemigo. Pero bueno, pasando a otro tema, yo te quiero preguntar, en este caso, hubo un papel que se jugó por parte de los medios y en esos años
Bueno, si me la puedes contestar, siéntete con la libertad de contestar o no, pero porque tú también has investigado y has ahondado en este asunto, pero hubo una participación mediática porque por lo mismo de que en este caso pues era una estrella del pop y una persona con cierta influencia en el mundo del espectáculo mexicano, estas personas fraguan este complot, adjudicando que todo era un complot de parte de la competencia que era la otra televisora. Y si bien hoy, todos estos días, Sergio ha permanecido en las sombras y ya no revictimizó tanto a las víctimas, a las sobrevivientes, pues desafortunadamente Gloria Trevi, y esta es mi opinión, pero es basada en hechos fácticos, desafortunadamente ella siguió revictimizando y siguió replicando esta matriz de opinión, esta teoría y este complot que fue lanzado principalmente por Sergio Andrade, pero ella lo siguió. Y otro tipo de cosas como ese cáncer falso que nunca fue, que también ella ayudó a que la sociedad mexicana creyera esa teoría cuando ellos escapan a un exilio que duró años, ¿no? Entonces, en tu opinión, ¿qué papel jugaron los medios de comunicación y cómo valoras también esa parte? Si influyó, si facilitó a que no se hiciera justicia o qué puedes decir de esa parte. A ver, realmente, cuando me adentré en este caso, yo conocía algo de este caso hasta antes de hace un año, ¿no? Ya cuando tuve la primera entrevista con Liliana Regueiro, trabajé mucho más el caso por cuestiones profesionales, porque me dedico a esto y porque publico artículos científicos sobre estas temáticas y me atrajo mucho este tema, ¿no? Ya algo escribí en este libro que publiqué en 2023, algo escribí sobre el caso, pero muy brevemente, ¿no? Sobre la sentencia y poco más. Pero me interesa mucho más porque es un caso muy atípico, muy atípico. No solo por el tiempo que ha pasado, sino como tú bien preguntas, Paul, ha habido una sobreexposición del caso mediática que también en otros canales lo he dicho. Los abogados siempre tendemos a decir a nuestros clientes que no hablen mucho, aunque no hablen, mejor, siempre decimos mejor no hables, salvo que mejor que hable el abogado, que diga lo que diga el abogado, si se equivoca o comete alguna contradicción, nunca se puede imputar al cliente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero como hubo una cierta sobreexposición mediática, todo esto tiene algo positivo y negativo. Claro, cuando uno se expone y habla, todo se puede interpretar. Todo se puede interpretar. Sí que es cierto que cada persona puede tener su opinión respecto a las manifestaciones que han dicho una parte y otra, es decir, los que están en un lado o en otro, o en medio, me da igual. Y también es cierto que en el caso de TV Azteca, tiene cierta lógica que una televisión pues busque la mayor audiencia posible, ¿no? También es cierto que, por lo que tengo entendido, y lo que demanda Gloria Trevi es que hubo, digamos, cierta manipulación respecto a las manifestaciones de algunas de las víctimas. Claro, eso se va a tener que esclarecer. A lo que voy con esto es que cuanto uno más habla en un medio de comunicación, ya sean unos u otros, siempre se puede interpretar, ya no solo por la sociedad, que tiene libre expresión siempre con la educación, porque no se puede incurrir una injuria o una calumnia, pero también se puede interpretar luego de una manera positiva o negativa por el juez. ¿Qué sucede? Yo dije también en otro canal, creo que sois muy amigos, en el canal de Angie, ¿no? Angiere, sí. Dije que las víctimas habían estado muy mal asesoradas desde el inicio. Okay. ¿Esto por qué? Pues que cuando uno habla mucho, todo se puede interpretar de una manera u otra. Entonces, por eso siempre los abogados tenemos que siempre damos ese consejo, ya no que no hablen, sino que muchas veces el cómo se dice cierta cosa se puede entender de una manera u otra. Por decirlo de alguna manera, las víctimas han estado sometidas, también yo lo entiendo por necesidad psicológica de exponer su verdad, puesto que no fueron debidamente atendidas y casi de forma delictiva hubo una omisión en cuanto al testimonio de muchas víctimas en el procedimiento de Chihuahua.
También expliqué en su día en otro canal que esto es un error casi criminal, puesto que cuando una persona va a testificar en un caso y lo que explica es un delito cometido contra ella, esa manifestación, aunque la nomenclatura arriba ponga acta de testigo, etcétera, es una denuncia. ¿Por qué es una denuncia? Porque estás exponiendo un delito. Y en aquel momento no estaban prescritos esos delitos. Entonces, eso lo sabe todo el mundo en un procedimiento judicial, la policía, el Ministerio Fiscal. Yo entiendo que si han estudiado Derecho, y entiendo que sí, también entiendo que sí, algo tuvo que pasar para que esas manifestaciones vertidas por muchas otras víctimas no tuviera un cauce procesal en un procedimiento inclusive acumulado en el caso de Karina Yapor. Eso es muy extraño. Si pasase en mi país, en España, sería igualmente extraño y entiendo que habría que depurar responsabilidades, puesto que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como se está haciendo, puesto que hay algo que hay que investigar ahí, porque a lo mejor puede haber actualmente aún responsabilidades por parte de funcionarios públicos, puede haber, puesto que no hay ninguna explicación para cuando alguien cuenta un delito que no hubiera lo que se llama en España, no recuerdo ahora mismo la terminología en México, una pieza al menos separada, es decir, otro procedimiento, ¿de acuerdo? O al menos unirlo todo a un mismo procedimiento al de Karina Yapor para que se investigaran todos los delitos conjuntamente. Algo tuvo que pasar. Bien, dicho esto, el caso, como decía, es un caso atípico. Es decir, yo de todos los casos que he estudiado de sectas coercitivas, y este tiene tintes de manipulación psicológica, sobre todo al inicio, cuando cada chica entra en el grupo, en la organización, pero este tiene algo muy especial, sobre todo que mezcla esos tintes de manipulación psicológica al inicio, por lo que cuentan las víctimas, es decir, que tenían positivamente desear estar con él, de alguna manera comprender que era lo más positivo y más beneficioso en su vida, a pesar de que eran menores de edad, por tanto era más fácil en ese sentido manipularlas. Y segundo, se mezcla ya un elemento explícito, como son delitos, posibles delitos de trata de personas, servidumbre, etcétera, que en cierta medida va a salir en el caso de California. Y en tercer lugar se une otro elemento que es un grupo artístico en donde y esto es un tema muy interesante porque es un grupo de artistas, cada uno en su lugar, ¿de acuerdo? Y expuesto de cara al público, ¿no? Por lo tanto, hay cierta combinación también de los inicios del Me Too, ¿de acuerdo? En donde muchas víctimas se sentían obligadas a mantener su trabajo o a conseguirlo a través de esa presión psicológica y abuso de superioridad de los productores norteamericanos y líderes en aquel momento. Y por lo tanto es un caso atípico porque se mezcla un poco de todo. Y eso le hace un caso excepcional, sobre todo por estos 3 puntos y por los años que han pasado y porque en definitiva vuelve el caso a repetirse ahora con un caso en California que trae todo el pasado y lo vuelve a hacer presente y que me temo que yo creo que otras víctimas de alguna manera se van a unir. Van a unir porque eso es lo que se está viendo por muchas declaraciones de muchas de ellas, ¿no? Interesante. Carlos, una pregunta con respecto a todo esto que estás viendo un poco más a nivel del panorama mundial, porque sí hemos sido, digamos, testigos de lo que está pasando a nivel global. Me llama muchísimo, poderosísimamente la atención las similitudes que existen entre, por ejemplo, el caso de este caso criminal de Sergio Andrade con otros casos a nivel mundial. ¿Por qué adjudicas tú que justamente está viniendo todo esto a la luz en este contexto? ¿Por qué justamente ahora vemos el caso de Puff Daddy, vemos el caso de Ghislaine Maxwell con Jeffrey Epstein, vemos el caso de NXIVM, vemos el caso de la Iglesia del Mundo y como es infinitos casos? ¿Por qué está pasando esto, según tu apreciación? Sí, eso es muy interesante. La verdad es que es relativamente interesante porque yo creo que hay una mayor concienciación de la víctima. O sea, la víctima está mejor informada de lo que realmente es un abuso, es decir, cómo se abusa de la superioridad de alguien, ¿no? Puede ser jefe, puede ser un productor,
puede ser el marido, ¿no? O puede ser cualquier tipo de relación desequilibrada, ¿no? Donde hay unas posiciones un rol superior y un rol inferior, y donde hay ciertas dinámicas de control, ya sea por el trabajo o cualquier otra. Y una mayor valentía por parte de las víctimas a denunciar. Ojo, digo esto porque si bien la víctima no está obligada a denunciar, o sea, no está obligada y tiene que respetarse sus tiempos, sí que es cierto que ahora lo que se ve es que hay una mayor concienciación de la sociedad y por lo tanto también de las víctimas a denunciar y además denunciar cuanto antes. Es decir, si este caso, el caso Sergio Andrade, Gloria Trevi y demás personas, hubiera sido ahora mismo, en 2024, es decir, si hubiese iniciado ahora, me atrevo a decir a que no hubiera pasado lo de Chihuahua, es decir, que las manifestaciones de muchas víctimas hubieran tenido un cauce procesal en el mismo procedimiento que García de Apor, y por lo tanto hubiera habido más probabilidad de condena actualmente, porque lo que ha jugado en contra de las víctimas es el plazo de prescripción, que es muy corto para lo que la psicología más autorizada también, y también incluso las legislaciones penales están evolucionando en ese sentido, en ampliar los plazos de prescripción, precisamente porque se conoce que en este tipo de delitos sexuales, también otros, trata de personas, etcétera, la víctima tarda muchos años, décadas, inclusive en denunciar, sobre todo porque son menores de edad, no tienen un desarrollo psicosocial que les dé, ya no solo la fortaleza, las armas para poder denunciar con cierta tranquilidad, entre comillas, y es habitual que se denuncie 20 y 30 años después. Por eso en España se amplió el plazo de prescripción hasta los 55 años y, si no recuerdo mal, en México, o sea, durante 55 años se puede denunciar en España, y en México creo que está más o menos por ahí, si no recuerdo mal. Por lo tanto, el caso, por ejemplo, de Puff Daddy, ¿no?, que habéis comentado, y hay otros muchos casos. En cuanto una víctima denuncia, se unen otras porque adquieren también la fortaleza para denunciar. Y ojo, también tengo que decir esto. Hay que respetar a la víctima en los plazos de denunciar, ¿de acuerdo? Pero también la víctima tiene que estar informada y asesorada por un abogado, aunque no quiera denunciar. ¿A qué voy con esto? A que también es cierto que cuanto más tiempo se tarda en denunciar, la víctima tiene que saber que es más difícil cada vez probar el delito, puesto que es un delito que se comete en la intimidad y depende mucho de pruebas periféricas, ¿de acuerdo? Si bien es cierto que en este caso, por la gran cantidad de malos tratos que había físicos, sí, entiendo yo, se hace un buen trabajo y no tengo duda de la buena dirección letrada, ¿no?, dirección jurídica que está realizando Karen Bermezzi, si no recuerdo mal el nombre, de la abogada de la Doe. Se podrá encontrar, o de hecho yo así lo haría, testimonios de personas que estuvieran en aquel momento trabajando aquí o allá, etcétera, que avalen algunas lesiones o la desnutrición o el desánimo psíquico. Es decir, que todo delito que se comete en la intimidad, ojo, es muy difícil de probar, y cuenta y se necesita de muchos elementos periféricos para corroborar las versiones de las víctimas, que, ojo, la versión de la víctima es súper importante. Importantísimo. Paul, ¿tienes alguna pregunta? Oye, Carlos, sí, Edgar, pues mira, este caso, y yo ahora que veo todo el conocimiento que ya estás teniendo, porque de verdad que lo has estudiado, y una de las cosas que, bueno, para ahondar un poco también en esa parte de California, porque ha crecido poco a poco, a lo largo se van a cumplir 2 años que comenzó esto, que comenzó la primera demanda de las primeras 2 Jane Does, después se sumaron un año después, va a ser un año, otras 2 Jane Does, pero hay televisoras demandadas, hay una madre de una de las acusadas también demandada, porque tenía un vínculo empresarial con Sergio Andrade. Mi pregunta es en cuanto a la infraestructura, que así es como yo lo he concluido, la infraestructura que hacía que todo esto se moviera, la maquinaria que hacía que todo esto
prosperara, porque se tenían que pagar boletos de aviones de un lado a otro, se tenían que trasladar dineros de un lado a otro, se tenía que rentar casas utilizando las personalidades legales de menores de edad. Les pusieron propiedades a su nombre, haciéndolas obligadamente firmar papeles en blanco, y pues en la presencia de las 3 personas que están acusadas, que eso está escrito en papeles sellados en Chihuahua y todo esto, y ahora ha salido a la luz con este libro de Toda la Luz de Carla de la Cuesta. ¿Qué piensas tú de estas responsabilidades, tanto de las personas, digamos, una madre de familia que estuvo al tanto de todo el tiempo, y que incluso tenía una sociedad con esta persona psicópata? Y sí, o sea, las televisoras, porque te digo, ahorita está creciendo todavía más y tiene muchas ramificaciones. Entonces, ¿cómo valoras también esa parte, pues? Pues es que, como el caso, las niñas, cuando, según ellas, estaban siendo abusadas, no estaban en todo el día encerradas. Esto también es comprensible, y es una dinámica habitual. Muchos niños abusados sexualmente a nivel mundial luego van al colegio, lamentablemente, y no se detectan muchos de los casos. Hay cambios de personalidad, problemas en las calificaciones del colegio, evidentemente, muchas cosas, muchos datos periféricos que luego ayudan a comprobarlo. Como es un caso que estas niñas, ya mujeres, participaban en ciertos trabajos, ¿no? Habitualmente, de hecho, de forma excesiva, tanto interiormente como exteriormente, ¿no? La lógica jurídica lleva a pensar, y la lógica de la experiencia de la lógica humana, ¿no? La sana crítica lleva a considerar de que tiene que haber pruebas fuera, ¿no? Tiene que haber, igual menos, entre indicios, indirectos, directos, y pruebas, en definitiva, respecto a todos los delitos que afirman las víctimas que han sido sometidos, ¿no? Claro, aquí tenemos un problema, porque muchos testigos que puede haber han pertenecido a esas empresas, televisiones, productoras que participaban en esos espectáculos y en esas producciones, ¿no? Claro, hay que ir, o habría que ir, hasta qué punto ir preguntando, también es cierto que hay momentos en los juicios que te la tienes que jugar. Ojo, porque luego hay muchas estrategias jurídicas, no puedes saber todo, hay veces que te la tienes que jugar a una carta. Ciertamente a veces pasa, no es lo más recomendable. Entonces hay que ver que evidentemente este tipo de casos tiene que dejar huella. No quiere decir que si las Jane Doe no ganan el caso, no quiere decir que estén mintiendo, sino que no han conseguido, a lo mejor, si pasase, probar los delitos, por decirlo así, las conductas demandables, ¿no? Por las que demandan, ¿no? Pero sí que es cierto que hay, o deberían de haber, o al menos yo como letrado me preocuparía mucho por todos estos testigos periféricos, pero ojo, algunos de ellos, si han trabajado o siguen trabajando o dependen de estas empresas codemandadas, hay que tener cuidado con la fiabilidad de su testimonio, porque hay cierta dependencia económica actual o pasada. Luego, estas empresas codemandadas podrían haber, digamos, cometido una conducta al menos irregular o delictiva, pero no por plazo prescripcial, no demandable penalmente, pero sí dentro del procedimiento civil, como se está pidiendo, en cuanto a un encubrimiento, ¿de acuerdo? O inclusive una coautoría. Me explico. El delito de encubrimiento, generalmente en todas las legislaciones, es postdelictivo. Es decir, se comete el delito y tú ayudas después del delito, ¿ok? A encubrir los efectos del delito o ayudar a la impunidad del delito, ¿no? De alguna manera, de forma relevante, ¿no? Pero tal y como se ha expuesto por las informaciones que hay, y me remito solo hipotéticamente, ¿ok? Claro. Tiene más pinta de una coautoría. Es decir, alguien que sabe, el ejemplo clásico que siempre se expone en las clases de derecho penal, la madre que, sabiendo que el padre está abusando de su hija de 12 años, calla, ¿no? Y no denuncia, y no trata de evitar esos abusos sexuales, ¿no? Ella
en el derecho penal, tanto en España, pues es una cuestión dogmática, aunque ella no introduce el miembro, ¿de acuerdo? Porque el delito de agresión sexual es un delito que se llama de propia mano, es decir, hace falta que se haga de propia mano, es decir, en este caso con el miembro, ¿no? Eso es una, digamos, dogmática o una explicación clásica o ya, digamos, antigua. Ahora también, es decir, puede cometer el delito de agresión sexual una mujer, ¿de acuerdo?, que aporta algo tan relevante estando, entre comillas, de acuerdo, porque no se está totalmente de acuerdo, pero también en este caso hipotético, la mujer se desinteresa porque tiene un deber, ojo, que esto es lo importante. En este caso hipotético, la mujer tiene un deber de salvamento de su hija. No es un tercero que pasa por la calle, no, es que es la madre. No es cualquier cosa y tiene un mayor deber que cualquier otra persona. Por lo tanto, estas empresas están codemandadas, estarían a caballo entre el encubrimiento o inclusive una posible participación a título de coautoría y, por lo tanto, una mayor responsabilidad a efectos de indemnización. Pero todo esto hay que probarlo. Porque también, en teoría, ellos disfrutaban de los dividendos, ¿no? O sea, que generaba esto también. Claro, eso sería posible, que si llevándolo a una casuística de delito, si eso fuera cierto, eso se llama el delito de receptación. Ojo, podría ser también un delito de receptación. Alguien que no conoce, vamos a decirlo brevemente, el delito de receptación es aquel que no participa en el delito de robo, ¿de acuerdo? Que no roba, pero sabe que se ha robado y se aprovecha de los efectos del robo, ¿de acuerdo? Es distinto que el que participa en el robo, o en este caso el que participa en la coautoría de una empresa que si tiene unos trabajadores, ya sean oficiales o no, porque yo ahora mismo no recuerdo si estaban dadas de alta las menores, porque a lo mejor no lo recuerdo, no sé si estaban dadas de alta en la Seguridad Social, es decir, con contrato en vigor, porque en algunos casos me temo que ni eso, porque no cobraban. Entonces, más allá del contrato, había una dependencia, ¿no? Una dependencia. Y algunas de las empresas de Sergio Andrade, y como persona moral, ¿no? Como persona jurídica, incluso algunas personas físicas podían ser encubridores o coautores de... ¿Por qué? Porque la empresa, en ese caso, tenía un deber de vigilancia, de protección de sus trabajadores, y en caso de omitir, estaríamos hablando a caballo entre un delito de encubrimiento indemnizable, o incluso una coautoría, ya no digo de agresión sexual, puesto que al menos aquí en España no, pero perdón, voy a rectificar. En México, si no recuerdo mal, cualquier persona jurídica moral puede cometer cualquier delito. Claro, en California, con esto que ya no son delitos porque están prescritos, me atrevo a decir que sería también indemnizable con mayor o menor responsabilidad en función de si los hechos fueran por encubrimiento o por coautoría. Perfecto. Sé que es un poco complejo porque esto ya es, digamos, afinar mucho, pero lo que quiero que entienda la audiencia es que no es lo mismo encubrir que participar directamente en un delito. Entonces, según una cosa u otra, sería mayor la indemnización. Los grados de responsabilidad. Y eso queda perfectamente claro porque sí está muy interesante lo que estás diciendo. Te quería preguntar algo respecto a tu tesis que me quedó como sonando cuando hablaste de eso. En tu tesis tú establecías también, o sea, todo un grupo de mecanismos a través de los cuales se podía estructurar digamos, un conjunto de leyes que ayudaran a las personas digamos, a llevar esto a la justicia, ¿cierto? Cierto. Fíjate, es que al final, cuando uno investiga, te das cuenta de que hay como dos mundos, en el mundo de las sectas coercitivas, pero también en el de trata de personas. Está el mundo de la psicología y el mundo del derecho. Y muchas veces no se unen, sobre todo en temas novedosos. Las cuestiones de violencia de género o violencia intrafamiliar es algo que está mucho más trabajado desde los años 70. Y actualmente, ¿no? Y muchísimos estudios a nivel psicológico que luego han tenido repercusión en las leyes. Lo mismo está pasando, me atrevo a decir, con esta persuasión coercitiva que muchas veces líderes religiosos o gurús o personajes de productores, también se puede decir, utilizan cierta manipulación psicológica para que la víctima no comprenda que se está atacando, digamos, su propia capacidad crítica o libertad de tomar decisiones, ¿no?
Lo que cuentan las víctimas, en el caso Sergio Andrade, es que se les convencía de que eso era lo mejor para ellas. Claro, luego evidentemente, conforme iba pasando el tiempo y ya evidentemente tener agresiones sexuales violentas, es decir, con violencia, pues ya veían que no era lo más conveniente, evidentemente, ¿no? Pero esos inicios de intentar convencerlas de que esto era lo mejor que les podía pasar, tiene esos tintes de esa manipulación psicológica. Que ojo, que en este caso es por agresiones sexuales, que luego llevan a agresiones sexuales, pero ya ese convencimiento manipulativo, aunque dijera que sí, la menor, es ya una agresión sexual porque el consentimiento está viciado, tal y como lo expresan las víctimas. ¿De acuerdo? Pero esa manera de manipular puede ser para otras cosas. Es decir, ¿para qué? Para hacer una servidumbre constante. Constante es dejando toda tu vida y estar al amparo de las órdenes de un líder religioso o de cualquier tipo de situación, ¿no? Caso, por ejemplo, en Exum, precisamente en California, donde fue condenado Keith Raniere a cadena perpetua por promover que sus miembros, en este caso mujeres, fueran marcadas a fuego como esclavas de explotación sexual, pero también de explotación, digamos, de servidumbre, ¿no? Laboral. Y muchos otros casos que hay. Por lo tanto, es verdad que ahora mismo hay ya muchas legislaciones que están empezando a tomar conciencia de que esta manera de manipular lleva luego a comprender por qué hay luego una trata de personas, o por qué luego hay una estafa, o porque luego hay agresiones sexuales, y esto es lo que estamos tratando de hacer a nivel no solo español, sino a nivel también de México y Latinoamérica. Perfecto. Bueno, Paul, ¿alguna pregunta? Ya vamos llegando a la parte final, los últimos minutos, no queremos abusar de tu tiempo. Ha estado impresionante todo el conocimiento que nos traes, Carlos. Te hacemos estas últimas preguntas y bueno, concluimos la entrevista, pero maravilloso. Genial, fíjate que ahorita me empecé a reflexionar un poco con lo que tú estabas diciendo en esta parte del grooming, que hoy en día se está conociendo mucho y la palabra grooming ya se está explicando mucho en todas las sociedades, en todas las fiscalías. Yo también lo hemos dicho muchas veces con Edgar, creo que este cuento no se puede contar sin la parte jurídica, sin la parte legal o judicial y la parte, o sea, neurobiológica, psicológica, psiquiátrica. O sea, esto se tiene que concatenar de cierta manera siempre, ¿no? Para poderse entender y poder discernir todo esto tan enigmático. Pero, por ejemplo, yo estaba pensando que hay unos testimonios que coinciden muchísimo, que la persona que se encargaba de hacer este grooming, pasaba horas y llegaba a las horas de la madrugada donde la persona estaba pues sumamente cansada y con sueño y todo esto. De verdad, yo no creo que ha sido por accidente que sucediera, porque sucedía una y otra vez. Pero bueno, tú, ¿cómo interpretas? Porque también está el caso de Kat Torres, ¿no? Y de Ghislaine Maxwell. Esta parte, ¿tú piensas que a veces la sociedad pues disculpa un poco más las figuras femeninas, pero creo que en nuestras teorías pues tienen mucho que ver en esto, porque creo que una mujer con otra mujer a veces hace un poco más suave el proceso de arrastrar a la víctima a donde tiene que ir, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas de esa parte? Si la sociedad es un poco indulgente con esto, con las figuras femeninas, porque también los hombres vivimos este tipo de cosas en muchas ocasiones y hay una gran área de oportunidad para que un hombre pues alce la voz, ¿no? Es como un poco más vergonzoso que los hombres se declaren víctimas. Exacto. Hay mujeres que victimizan mujeres y bueno, y viceversa. Claro, a ver, yo vengo ahora mismo de una tradición, pues, bueno, en España es uno de los países pioneros en leyes contra la violencia de género. De hecho, se llama así, violencia de género. Y de hecho, hay unos juzgados especiales de la violencia del hombre contra la mujer. O sea, es así. Desde el año 2004. Así, es algo excepcional, ¿no? De hecho, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional Español en donde se avala
que inclusive, ojo, haya cierta diferencia punitiva de pena cuando el hombre pega a la mujer respecto en el caso contrario si la mujer pega al hombre, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que España, que sí, estoy poniendo lo que hay, no estoy dando mi opinión al respecto. Hay una sensibilidad ya no solo social, sino también judicial y legislativa respecto a lo que se llama, en definitiva, una violencia de control, una violencia de control histórica a través de ciertos fundamentos que podemos estar de acuerdo o no, pero así está basada la ley española, ciertos fundamentos basados en el patriarcado, es decir, una dominación histórica del hombre en la estructura de la sociedad y en contra de la mujer. Esto, podemos estar de acuerdo o no, esto es más o menos muy resumidamente lo que pasa en España, ha tenido trascendencia también en otros países, no de forma tan clara, ¿no?, como en España, que digamos, se desmarca y crea un estilo, ¿no?, de legislación pues muy contundente al respecto, ¿no? Violencia de género y juzgados de violencia del hombre contra la mujer, ¿no?, o violencia sobre la mujer. Pero esto no niega que la mujer también puede ser victimaria, ¿eh? Es decir, la mujer, al igual que cualquier ser humano, puede cometer delitos de violencia doméstica, que es la diferencia que hacemos en España, o en México, creo, si no recuerdo mal, también se puede llamar violencia intrafamiliar, sin diferencia punitiva ahí en la violencia doméstica de la mujer contra el hombre, ¿no? Pero en la psicología se habla mucho de que la mujer, los delitos que comete suelen ser menos pasionales. El hombre, los delitos que comete suelen ser más pasionales, más impulsivos, más agresivos, ¿de acuerdo? Y los delitos que comete la mujer suelen ser delitos más civilinos, más ocultos, más trabajados, con una mayor, digamos, premeditación o plano, ¿no?, o plan meditado. De hecho, siempre se ha dicho, ¿no?, y hay estudios que lo avalan, que el hombre pues utiliza el arma, ¿no?, el cuchillo de forma impulsiva, y la mujer utiliza el veneno. Esto tiene en parte, pues quizá por la naturaleza de cada miembro del género humano. Lo que sucede es que las teorías ahora mismo del rol social hombre-mujer que tratan, y expongo simplemente, digamos, las ideas que hay actualmente, ¿no?, tratan de destruir los géneros, ¿de acuerdo? Esto no, por esto no estoy diciendo ni que estoy a favor ni en contra, sino que únicamente lo estoy exponiendo, pues en cierta medida evidencian que también las mujeres cometen delitos. La verdad es que las mujeres cometen menos delitos que los hombres, pero los delitos que cometen son más civilinos o son más sutiles o inclusive, como decía anteriormente, pues más perfeccionados, más inteligentes y de forma más meditada. El veneno es algo que no es tan agresivo, ¿no?, como clavar el puñal a tu mujer, ¿no?, o disparar a tu mujer, ¿no? Pero sí que es cierto que en el caso Sergio Andrade, ¿no?, tal y como cuentan muchas de las víctimas, cuentan, ¿no?, o exponen que Gloria Trevi y Raquel fueron partícipes o coautoras de estos delitos, tal y como he expuesto anteriormente, en cuanto a esta diferenciación dogmática, ¿no?, de coautoría o participación o cooperación necesaria, ¿no? Y tal y como cuentan las víctimas, y digamos, volviendo a la pregunta de Paul, efectivamente la sociedad muchas veces es reacia a aceptar que una mujer consienta, en definitiva, este tipo de delitos, ¿no? Porque claro, aquí el debate está, tal y como dicen las víctimas, si cogemos la hipótesis, ¿no?, o las palabras de las víctimas, es que dos mujeres participaron y el por qué dos mujeres que están viendo cómo están siendo sometidas otras mujeres, niñas, menores de edad, y luego que fueron alcanzando la mayoría de edad, tuvieron esa falta de escrúpulos en cuanto a esta comisión delictiva. No hay nada que impida que efectivamente, dentro de la psicología y la psiquiatría, que la mujer tenga también, sea psicópata o sociópata o narcisista, o que quiera proteger su fama, su dinero, quiera proteger su prestigio, pongamos en hipotético caso, en este caso, ¿no? Es decir, es posible que ambas pudieran representarse
que estaban perdiendo o podían perder ese prestigio si hubieran denunciado tanto sus primeras hipotéticas agresiones por parte de Sergio Andrade? ¿Tuvieron miedo, vamos a plantearlo así, tuvieron miedo a perder su carrera profesional y no denunciaron esos primeros años en donde fueron supuestamente, según dicen ellas, abusadas y agredidas por Sergio Andrade? Bueno, eso es una posibilidad que se va a ver en el juicio tal y como ellas plantean. Pero, como ya he dicho en otros canales, ellas van a tener que probar que esa intensidad de las agresiones, o mejor dicho, van a tener que probar la intensidad de las agresiones actuales durante el momento en el que participaban en otras supuestas agresiones respecto a las menores de edad o cuando alcanzaban la mayoría de edad. Es decir, es que el caso, como da para tanto, son tantos años, son muchos los posibles los escenarios, pero en definitiva, contestando a tu pregunta, el que sean mujeres no exime legalmente, o al menos los jueces no caen en esa trampa de que no puedan cometer delitos, o como exponía anteriormente, hay muchas madres condenadas que acaban en prisión por agresión sexual a pesar de no haber introducido ningún, por ejemplo, objeto o parte de su cuerpo. También se puede violar con un dedo, como una coautoría por comisión por omisión, es decir, porque la omisión equivale a la acción de la acción sexual por no haber denunciado y evitado las agresiones sexuales del padre. Por lo tanto, en este caso, el que sean mujeres, salvo el cariño que pueda tener otra mujer con otra mujer, respecto también a esa similitud de género, o la fama que en este caso tiene Gloria Trevi y Raquel en su tiempo o actualmente, pero los jueces no se dejan llevar por esos sentimientos porque valoran objetivamente los hechos, nada más, no, el prestigio que tenga o que pueda perder, al contrario, inclusive hasta les podría perjudicar. O en algún caso, un jurado, ¿no? Que es conformado por la sociedad también. Exactamente. Perdón, en este caso, no recuerdo si en este caso de California, o mejor dicho, creo que este caso de California se va a decidir por un jurado, ¿verdad? Sí, totalmente. Exactamente. Claro, ahí, bueno, vosotros sabéis muy bien, la elección del jurado es fundamental, puesto que no sería recomendable, o mejor dicho, sería recomendable que hubiera un equilibrio entre géneros, puesto que siempre hay cierta simpatía. También es cierto que psicológicamente me atrevería a decir, y esto puede ser, digamos, un poco controvertido, si yo fuera el abogado, más allá de lo que diga cierta parte de la psicología, yo cuento también con la mía propia. Es decir, tú puedes leer mucha psicología, pero ciertamente hay veces que las mujeres pueden ser muy dañinas con otras mujeres. Si hay que buscar, y lo digo, si yo llevase el caso, también buscaría cierto equilibrio en quién elijo como jurado, porque puedo, según el lado que esté como abogado, y según las circunstancias, jugar con esos elementos a favor. Porque es verdad que si bien los jueces, los profesionales, intentan no deslumbrarse por la fama o por el caso en sí, o porque sea mujer, evidentemente, porque tiene mucha experiencia profesional, y uno se encapsula de alguna manera al ver ciertos casos. No es que no sean empáticos o que los abogados penalistas no seamos empáticos, pero muchas veces tenemos que abstraernos para tomar las mejores decisiones. Esto, los jueces, abogados, al final también son personas, pero en el caso del tribunal mucho más, así que hay que jugar mucho con eso, psicológicamente. No, impresionante, Carlos. ¿Sí, Paul? No. Adelante. Bueno, nada más te iba a decir que me encanta tu agilidad mental. Tienes una claridad con respecto a estos temas sin caer ni siquiera en un punto o en el otro, siendo muy práctico. Eso se aprecia demasiado porque creo Muchas gracias. Pues, de verdad, una de las cosas que más nos ha llamado la atención es la capacidad que tienes de moverte, en este caso, sin ningún partido, sino que justamente llevando siempre el conocimiento que es indispensable para que podamos entender esto. Pues te agradezco tus palabras porque ese es un poco mi objetivo. Yo no estoy pagado por nadie, vengo aquí libremente, ni vosotros me pagáis, ni Liliana me paga por salir en su canal, por lo tanto no tengo ni tengo interés en digamos, profesional en este caso. Tengo mis propias
opiniones que son provisionales y que yo estoy deseando que salga el caso, o sea, el juicio, la sentencia, puesto que una parte de mi labor, ya no como abogado, sino como académico de universidad, es escribir y criticar o, por ejemplo, digamos, científicamente o jurídicamente la sentencia. Es decir, no es que estés esperando la sentencia para criticarla, ¿de acuerdo? Sino tengo que leer la sentencia por si considero que hay algún fallo, haría un artículo científico al objeto de expresar una opinión jurídica de que puede haber algún fallo. O a lo mejor llega la sentencia y estoy muy conforme con ella. Es un caso, me explico, ¿no? Pero actualmente, cuando me llamáis, yo la verdad es que estoy muy agradecido en poder exponer estas opiniones a vuestro público, sobre todo mexicano, también norteamericano. Mi objetivo es más bien educativo, más que mostrarme hacia un lado u otro, ¿no? Sin perjuicio de que, evidentemente, las manifestaciones de muchas de las víctimas, a mí, especialmente a mí, que soy quien habla, pues me han llegado, evidentemente, puesto que el caso ha sido pues una tortura, según dicen las víctimas, pues tremenda, ¿no? Excelente. Bueno, mi gente, quería comentar también que tienes un canal de YouTube, lo voy a poner justamente ahora, donde va a estar... Mira, sí. Eso no te había dicho, se me había olvidado decírtelo. Es verdad. Sí. Bueno, me encanta porque ahí justamente también pueden encontrar un montón de videos. Nosotros estuvimos observando los videos que subes en tu canal y hay muchísima información acerca de esto, de las sectas, que es el tema del siglo XXI, es el tema en que la sociedad está más pendiente que nunca, Carlos, y te agradezco por ser una voz justamente de este tipo de temas. Hace falta gente como tú, hace falta más gente, pero lo suerte es que, bueno, contamos con profesionales excelentes que nos pueden guiar a entender qué es este mundo de la coerción, qué es este mundo de los líderes sectarios y qué es este mundo de la manipulación, porque lo estamos viendo también en marketing multinivel, lo estamos viendo en estructuras eclesiásticas, están en todos lados, en todo el mundo, y es un tema que da para bastante. Ahí, fíjate, ya para finalizar, porque yo tampoco os quiero quitar más tiempo, yo tengo más tiempo, pero no os quiero quitar más tiempo. No, tú tranquilo, exacto. Primero, agradeceros que expongáis mi canal, porque más que yo no monetizo, porque yo lo que hago es repetir las entrevistas que me hacen y por lo tanto YouTube no me permite a mí monetizar por repetir, tampoco es mi objetivo monetizar. Bien, dicho esto, sí que es cierto que el canal sobre todo está para exponer dos cosas. Una es mis trabajos profesionales como abogado, los casos que yo llevo, sobre todo aquí en España, pero también llevo algunos en México con mis socios Jorge Martínez Ocampo y Marco Antonio Chávez Vaca, en Ciudad de México. Segundo, es una cuestión educativa y divulgativa. Y además, como tú bien has dicho, el tema de las sectas ya no es un tema estrictamente religioso, eso es algo ya un poco antiguo, sino que se desparrama en otros ámbitos profesionales y sociales, como bien has dicho, en el marketing, multinivel. En multinivel, porque yo llevo algún caso de estafa pirámide, exactamente, en criptomonedas, donde se trata de convencer de que te vas a hacer rico simplemente cursando un curso, para la redundancia, barato, cutre y salchichero, ¿no? Que decimos en España, total, y por 4 pesos, y mucha juventud pues accede creyendo que se van a hacer ricos sin apenas estudiar. Eso es una forma de manipulación, es decir, las sectas, o mejor dicho, la persuasión coercitiva, está ya más que claro y demostrado que está en muchos ámbitos sociales, incluso en partidos políticos, en ámbitos empresariales, en las pseudoterapias. Ojo que en México es un país con mucha magia, ¿no? Con muchas creencias, y se juega mucho con las creencias, lamentablemente, y también por algunos coaches que invaden algunas de las veces, los criminales evidentemente, porque la profesión de coach es lícita, pero algunos de ellos utilizan técnicas psicológicas que invaden una intromisión, una usurpación de la ciencia, de la profesión de la psicología, que lleva a muchas de las víctimas a tener desórdenes mentales de todo tipo. Por lo tanto, es un tema muy serio. Os agradezco mucho, más que yo venía a vuestro programa, el que se exponga esta problemática y muchas gracias también por enseñar el canal, que es un canal pequeñito y divulgativo, en donde si alguien quiere ver casos espeluznantes, por ejemplo, ahora llevo un caso en España que yo le llamo la secta del mercurio, donde las víctimas accedían
en cierta medida, a tomar mercurio por orden de un falso lama, un falso gurú, un falso lama, cuando, a pesar de que sabían que era perjudicial para su salud, pero se les convenció de que tendría efectos positivos en su espiritualidad. Pues casos así, en donde parece mentira, o a veces hasta alguno podemos soltar alguna risa al respecto, realmente los estudios científicos, que es con lo que quiero acabar este programa, los estudios científicos han demostrado que en torno al 50% de las personas que incurren en este tipo de grupos coercitivos son personas como nosotros, es decir, normales, sin trastornos previos, personas inclusive con un alto nivel intelectual, con carreras profesionales y con un nivel sociocultural medio alto. Por lo tanto, hay que tener ciertamente cuidado en dónde uno se mete. Hay que tener mucho cuidado. Y ahí en esos vídeos más o menos lo vengo a explicar de la manera más sencilla posible. Buenísimo, wow. Carlos. Bueno, excelente entrevista. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Esta es tu casa. Cuando quieras volver a hablar de estos temas, mira, estás más que bienvenido. Pues, un enorme abrazo. Pues seguramente os pediré yo, como no, dentro de unos meses, en cuanto haya algo que comentar sobre algún caso importante o el caso que nos ha traído hoy también. Y muy encantado porque voy a estar en México, seguramente llevando un caso con estos socios mexicanos de temas de grupo cognitivo. Así que pasadas las Navidades, si hay alguna información que yo pueda comentar, con mucho gusto, pues os solicitaré una entrevista para poder informar a la sociedad. Así que muchas gracias a los dos. Que ha sido un gran deleite escucharte, o sea, de verdad, aprendemos muchísimo y que es mucho del objetivo de aquí, que aprendamos siempre y que aprenda la audiencia muchísimo. Muchas gracias también a ti, Paul. Por cierto, que sigo en Moctezuma Clips, que si no recuerdo mal, tu canal también. O sea, os sigo a los dos. Cuando he dicho a Edgar, era porque estamos en su canal, pero también te sigo a ti. O sea, que a los dos, en definitiva. Salúdenme, por favor, también a todos vuestros colaboradores, a los cuales no conozco, pero que ojalá algún día los pueda conocer en persona o coincidir con ellos. Así que muchas gracias. Sí. Un abrazo, Carlos, hasta Madrid, hasta España, hasta donde quiera que estés en este momento en España. Enormemente agradecidos. Hasta la próxima, ¿ok? Hasta la próxima, un abrazo. Chao.